grado séptimo del Colegio Liceo Lunita de Chía. Vamos con la fase 3 de Instruimos. Vamos a entrar aquí a Instruimos Estudiantes. Entonces damos el número de usuario y la contraseña, que es la misma. Vamos a aceptar. Tenemos aquí contenidos académicos. Tenemos fase 1, fase 2 y vamos con la fase 3. Lenguaje. Nos dan 4 temas: género lírico, señales de tránsito, texto expositivo y producción de textos descriptivos. Al final del video vamos a dar un cuestionario sobre los temas para que ustedes investiguen. Entonces empezamos con el primer tema. Género lírico. La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira. La lira es un instrumento parecido al arpa pequeñita, o a la poesía propia para el canto. Actualmente se utilizan dichos conceptos para definir uno de los 3 principales géneros poéticos, que comprenden las composiciones de carácter subjetivo y en general todas las obras en versos que no son épicas ni dramáticas. Se caracteriza por la musicalidad y por la expresión de sentimientos de un emisor ficticio o hablante lírico, y por ende le representan su subjetividad. Etimología. Sus orígenes son griegos. Se trataba de aquella poesía que no está destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento musical, principalmente de la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las artes, de la belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones en este instrumento expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. La lírica puede estar escrita en verso, es decir, en frase sujeta a ritmo o melodía, o en prosa poética. Un aspecto importante de la lírica es la expresión de sentimientos a través de figuras literarias o retóricas, que eso lo vimos en figuras retóricas, como el símil, la metáfora, la analogía, la hipérbole, etc. Las formas históricas del género lírico corresponden a los tipos de poesía lírica que han sido desarrolladas en las diferentes culturas, estilos y preferencias de los poetas a lo largo del tiempo. Algunas son: el madrigal es una oda muy breve, ingeniosa y delicada de asuntos amorosos. El ejemplo: el madrigal de Gutiérrez de Cetina, a unos ojos. Entonces esta es dedicada a asuntos amorosos. La elegía es un canto dolorido en que el autor deplora una desgracia privada o un desastre nacional, público. Entonces, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manríquez, a las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro. Entonces aquí tenemos por la pérdida del rey de Don Sebastián, Fernando de Herrera. Entonces aquí tenemos una elegía. La oda es un canto apasionado en que el hablante lírico expresa un sentimiento de exaltación, entusiasmo, adhesión y admiración. Oda al cadillo de Conglio, de Pablo Neruda.
Epigrama. Es una composición brevísima en el cual el hablante expresa un sentimiento festivo y generalmente satírico y burlón. Entonces aquí tenemos a un escritor desventurado cuyo libro nadie quiso comprar, de Leandro Fernández de Moratín. El soneto consta de 14 versos en decasílabos, 11 sílabas, con rima consonantes divididos en 2 cuartetos y dos tercetos. Cuartetos son los que tienen 4 versos y tercetos son los que tienen 3 versos. Es una forma poética procedente de Italia que fue introducida en las letras españolas por los poetas renacentistas Juan Bosco y Garcilaso de la Vega, quienes tomaron como modelo de soneto el establecido por el poeta italiano Francesco Petrarca. Ha sido muy utilizado a lo largo de todas las épocas y se le considera la estructura poemática más perfecta y armoniosa. El esquema clásico del soneto petrarquista es el siguiente: ABBA, ABBA, CDC, DCD, 2 cuartetos y 2 tercetos encadenados. Entonces aquí tenemos un soneto me manda a ser Violante, Lope de Vega. Epístola es una carta en verso destinada a elogiar, censuras, satirizar, enseñar, etc. Se escribe generalmente en tercetos o versos en decasílabos libres. Epístola moral a Fabio. Anónimo, siglo XVI. Entonces, ya sabemos que es un género lírico y conocemos cuáles son los géneros líricos. En la final de este video vamos a ver la actividad que vamos a realizar. Entonces vamos con la evaluación. Nos dan 2 preguntas. Empezamos con la primera. Texto: copla triste. Enrique González Martínez. Corrí, corrí, como niño a través de los campos, y nada vi. Busqué, busqué, por todos los rincones de la tierra, y nada hallé. Se fue, cual pájaro escapado de la jaula, cuanto yo amé. Vivir, vivir, y para qué si todo se ha de ir o ya se fue. La estructura que se emplea en este poema es, pues, A, párrafo 1, párrafo 2, en párrafo 1, introducción, párrafo 2, argumento 1, párrafo 3, argumento 2 y párrafo 4, conclusiones. Aquí en las prosas, en los poemas líricos, no tienen párrafos, no tiene introducción, no tiene argumento ni tiene conclusiones. Entonces la A no es. B. Estrofa 1 tiene 3 versos, estrofa 2 tiene 3 versos, estrofa 3 tiene 3 versos y estrofa 4 tiene 4 versos. Entonces aquí tiene 3 versos, 3 versos. Cada oración de estas es un verso. 3 versos y 4 versos. O sea que la respuesta es la B. 3, 3, 3 y 4. Marcamos la B y damos calificar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos B. Siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, copla triste. Simón desea continuar este poema. La siguiente línea que debería escribir es: vemos que aquí al principio del primer verso dice corrí, corrí, busqué, busqué, se fue, se fue.
vivir, vivir. O sea, se repite una palabra. Aquí dice morir, vivir. Esta no es porque como no están repitiendo, debería ser vivir, vivir. O morir, morir. B, morir, morir. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. La respuesta es la B. Listo, entonces nos dan la respuesta correcta, es la B. Seguimos con las señales de tránsito. Las señales de tránsito son dispositivos o marcas en la vida cuyo objetivo es orientar, prevenir e indicar la forma correcta como se debe transitar en las carreteras colombianas. Por más que pensemos, están mal diseñadas, mal ubicadas o les prestemos importancia, son la forma de crear una convivencia en las vías. Entonces las señales de tránsito se organizan reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias. Tenemos señales reglamentarias, indica las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre el uso de las vías y cuyo violación constituye una falta que se sanciona conforme al código. Ejemplo a continuación. Entonces aquí tenemos unas señales reglamentarias. Tenemos el pare, ceda el paso, no pase, prohibido girar, prohibido parquear o estacionar, prohibido parquear o estacionar, prohibido cargar y descargar, circulación con las luces, etc. Señales preventivas tienen por objetivo advertir al usuario de la vía de la existencia de un peligro y su naturaleza. Tenemos aquí unos ejemplos. Resalto, tope, policía acostado, depresión, vado, curva pronunciada a la izquierda, curva regresiva a la derecha. Entonces son las preventivas. Zona de derrumbe. Señales informativas. Su finalidad es identificar las vías y guiar al usuario proporcionándole la información que puede necesitar. Estación de servicio, restaurante a 500 metros, parqueadero, estación, estacionamiento, entre otras. Señales transitorias. Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas. Serán de mayor tamaño y de color naranja si son preventivas o informativas. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía. Entonces avisan si hay un semáforo, si hay un resalto, si hay reducción en la calzada, si hay peligro no especificado, etc. Señales horizontales o marcas viales. Líneas, símbolos, gráficos o palabras pintados en las vías para indicar, advertir o guiar el tránsito vehicular. Entonces, sencillas o trazos se pueden adelantar. Entonces, estas que están así, como guiones, se puede adelantar un carro en una vía que es de doble vía. Doble y continua, en ningún sentido se puede adelantar. En este caso, aquí ya no se pueden adelantar los carros. Así haya campo para adelantar un carro, no se puede adelantar. Doble y combinada, delante quien va al lado de... Doble y combinada, adelantada quien va al lado de la línea de trazos. O sea, solo pueden adelantar los que están en estas líneas. Estos no pueden adelantar. De carril separado cada fila de vehículos. Entonces aquí ya es de solo de dos vías, de una sola vía. De borde separado la calzada de la verna. Entonces aquí no pueden transitar los carros. Flechas muestran la dirección que debe seguir. Listo, entonces ya tenemos las señales de tránsito. Vamos con la evaluación. Nos tienen dos preguntas. Dice, texto, zona de derrumbes,
advierte sobre una zona en la cual pueden ocurrir derrumbes. Alto próximo es una de las señales de tránsito preventivo menos conocida pero muy usual. Advierte sobre la señal de alto cerca. Paso peatonal indica un cambio constante, indica un camino con constante paso peatonal o un cruce peatonal en específico. Zona escolar. Advierte sobre una zona de la escuela cercana para que el conductor reduzca su velocidad. Aquí tenemos otras señales de tránsito. Y nos dice la pregunta. Carolina va en bus escolar cuando aparece la siguiente señal de tránsito. Entonces tenemos esta. Zona escolar. Advierte sobre una zona de escuela cercana para que el conductor reduzca su velocidad. Entonces el conductor del bus estaciona en una cebra. No, porque la cebra es para que crucen los peatones. B. Reduce la velocidad. Lo que nos dice aquí arriba, el conductor reduzca su velocidad. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos las mismas señales de tránsito que nos dieron en el punto anterior. El ministro de Transporte debe instalar una señal de tránsito en una zona de derrumbe. La señal que deben poner en dicha zona es. Entonces tenemos acá que significa que hay un paro y que aquí hay una vía de tren. Esta es máquina agrícola y esta es la de derrumbes. Entonces la respuesta es la D. Entonces hemos dado las respuestas correctas. Cerramos y vamos al texto expositivo. Entonces un texto expositivo, este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. La función primordial del texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. En este texto se hace diapositivas, mapas mentales, etc. Está presente está presente en todas las ciencias, tanto en los físicos, matemáticas, en las biologías como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Es decir, en cada dominio da una exposición o explicación de lo que trata cada tema en las diferentes áreas. Las características principales de los textos expositivos son: predominan las oraciones enunciativas. Entonces no sale afirmativa, ni preguntas, ni nada, sino son oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Es decir, que se habla en tercera persona. Tiene 3 árboles, tiene 3 ramas, digamos del corazón. Es como la mano de su tamaño es como la mano de un humano. Tiene las arterias, tiene las venas. Estamos hablando en tercera persona. Y el modo indicativo quiere decir que es concreto y real. El registro es formal. Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. Es decir, cada ciencia tiene unos términos que de pronto algunos no conocemos, más que todo en la física o en la química. Hay palabras que de pronto algunos no conocemos y se emplean todos estos términos. No se utilizan expresiones subjetivas.
Es decir, palabras como pienso, creo, estoy seguro, sino es más bien palabras de modo indicativo, afirmando lo que es. Las funciones de un texto expositivo son es informativo porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Entonces es informativo porque informa lo que es cada tema. Y explicativo porque explica de qué trata o cómo es su función. Es directivo porque funciona como guía de lectura, presentando claves específicas. Entonces, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. ¿Cómo se organiza la información de un texto expositivo? Entonces, se organizan en una descripción, consiste en la agrupación de ideas por mera asociación. Entonces, las ideas principales se van agrupando. Seriación. Presentan componentes organizativos referidos a un determinado orden o gradación. Entonces empieza con un orden específico para que el que esté leyendo estos textos, puedan entender. Casualidad. Expone las razones o fundamentales por las cuales se produce la sucesión de ideas. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué pasa esto? Entonces, es las causas. Problema-solución presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones. Entonces, ese es el otro paso. Comparación u oposición. Presenta semejanzas o diferencias entre elementos diversos. Entonces aquí, cuando comparan con otras áreas, puede ser, o con otros elementos, hace una comparación para mirar qué diferencia tiene entre los otros elementos del tema. En todos los textos expositivos es fundamental la presencia de los conectores lógicos. Este tipo de conectores indican la organización estructural del texto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Recuerden que nosotros vimos en una clase los tipos de conectores. Para la seriación tenemos además, después, también, asimismo, por añadidura, primero, el que sigue, etc. Para casualidad, entonces, por lo tanto, porque es que aquí está explicando la causa. Por eso, por consiguiente, así que, por qué, con el fin de, etc. Para estructura, problema, solución, del mismo modo, similarmente, semejante a, pero, a pesar de, sin embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. Tenemos algunas pautas didácticas. Entonces, leer con detenimiento cada párrafo, reconocer las ideas principales de cada párrafo. Se puede señalar en el texto y realizar acotaciones marginales que sinteticen la idea de ese párrafo. Conectar las ideas entre sí, permitiendo de este modo la progresión temática. Organizar jerárquicamente las ideas. Reconocer la trama que conectan las ideas principales entre sí. Identificar el tema del texto. Entonces aquí leer, señalar las ideas principales, conectar las ideas que conectar las ideas entre sí, o sea, esas ideas que sacó de acá, conectarlas que tengan una relación y pueda seguir el texto. Organizar jerárquicamente las ideas, o sea, lo más principal hasta lo más menos principal. Reconocer las tramas que conectan las ideas principales entre sí. Identificar el tema del texto. Entonces, ¿de qué trata el texto? Aquí hay una parte donde lo que yo le estaba comentando. En el caso de textos expositivos se pueden reorganizar la información por medio de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, líneas de tiempo, según la trama que tenga este texto expositivo. Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollarse en procesos históricos o procesos naturales.
Para estos textos es apropiado desarrollar una línea de tiempo o un esquema que grafique una secuencia de pasos. Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificatorios que organizan la información en clase o subclases. Este tipo de trama es muy común en las escuelas. Entonces, que describen, pongámosle, eh, cómo es el corazón, qué función tiene, eh, qué, cuál es su tamaño, etcétera. Se puede trabajar con los alumnos con la definición de un diccionario y solicitarles que realicen un mapa semántico que grafique la información del siguiente texto. Por ejemplo, a continuación se cita una definición de moluscos que es de un texto expositivo con trama descriptiva. Moluscos. Del latín molluscus, blando. Zoología. Tipo Ophilium, animal con aprox, que significa aproximado, 120.000 especies. Perteneciente a los deuteróstopos. Los moluscos tienen piel blanda y sin protección, con frecuencia recubierta por la secreción del pliegue del manto, la concha. Han desarrollado una forma especial en la parte inferior del cuerpo, denominada pie, lo que permite que se desplacen arrastrándose. Se dividen en dos subtipos. Los afineuros son más primitivos, exclusivamente marinos. Están provistos de dos pares de cordones nerviosos que atraviesan el cuerpo y forman una especie de sistema nervioso en escalera triple por medio de cordones colectivos. Las clases Solenogastros con 140 especies y Placóforos con más de 1000 especies pertenecen a este grupo. El segundo subtipo, cochíferos, comprenden aquellos moluscos provistos de verdaderas conchas continuas. En él se distinguen cuatro clases: los gasterópodos, con aproximadamente 85.000, que debe ser, especies; los escafópodos, con aproximadamente 300 especies; los bivalvos, con aproximadamente 25.000 especies; y los cefalópodos, con aproximadamente 8.500 especies. Entonces está tomado de la enciclopedia Clarín. Entonces esto es un texto expositivo con trama descriptiva. Vamos con la evaluación. Tenemos tres preguntas. Nos dan un texto expositivo. Científicos hallan unas nuevas evidencias de agua en la Luna. Este lunes se conocieron datos enviados por un satélite que indica que el interior de la Luna contiene agua en forma de cristales. Estos nuevos hallazgos se suman a la evidencia obtenida por las misiones Apolo 15 y 17 en el 2008. Un nuevo análisis de datos obtenidos por el satélite apunta la existencia de agua atrapada en numerosos depósitos volcánicos distribuidos en la superficie de la Luna, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Geoscience. Investigadores del Departamento de Ciencias Planetarias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad Estadounidense de Brown, a cargo del informe, indicaron que el agua contenida en esos antiguos depósitos apoya la idea de que el manto del satélite natural de la Tierra es sorprendentemente rico en agua. Se considera que el agua tendría forma de cristales formados por una explosión de magma procedente del interior profundo de la Luna. Durante años, los científicos habían asumido que el interior de la Luna estaba vacío de agua. Pero esa idea empezó a cambiar en el 2008, cuando un grupo de geólogos de la Universidad de Brown detectó señales de estas sustancias en algunos cristales volcánicos traídos a la Tierra
por las misiones Apolo 15 y 17. Del cuerpo del texto se puede concluir que resume el estudio realizado antes de encontrar el agua cristalizada. Aquí no está haciendo un resumen. Analiza los componentes del magma encontrados en los volcanes. Ahí hablan sobre el magma, pero están analizando el agua. Explica cómo llegaron los científicos estadounidenses a la Luna. Lo que acabo de decir ahorita, están explicando sobre el agua. Amplían la información sobre el descubrimiento del agua en la Luna. ¿Por qué amplían? Porque aquí dice que se considera que el agua tendría forma de cristales. Bueno, aquí. Durante años, los científicos habían asumido que el interior de la Luna estaba vacío de agua. Pero la idea empezó a cambiar en el 2008 cuando un grupo de geólogos de la Universidad de la Brown detectó señales de esa sustancia en algunos cristales volcánicos. Entonces amplían la información sobre el descubrimiento del agua de la Luna. Entonces la respuesta es la D. Vamos con la pregunta siguiente. Entonces nos dan el mismo texto. Científicos hallan nuevas evidencias de agua en la Luna. Según la formación del texto, el agua se forma gracias a una investigación hecha por científicos estadounidenses. No. Aquí nos dice, se considera que el agua tendría forma de cristales formados por una explosión de magma procedente en el interior profundo de la Luna. Y más arriba nos hablan de volcanes. El profundo pozo de agua que hay en el centro de la Luna. Tampoco. A un experimento realizado por los geólogos asentados en la Luna. Tampoco. A la explosión de volcanes que forman cristales de agua. Entonces aquí está. El agua tendría forma de cristales formados en una explosión de magma. Entonces la respuesta es la D. La siguiente pregunta. La misma lectura. Científicos hallan nuevas evidencias de agua en la Luna. Dice, el texto anterior tiene como propósito narrar las aventuras espaciales de unos científicos norteamericanos. No está haciendo una narración, está haciendo una exposición. Relatar una historia de ficción donde los humanos encuentran agua en la Luna. Tampoco es ficción porque eso fue verídico. Informar sobre los análisis obtenidos por un satélite acerca de la presencia de agua en la Luna. Entonces aquí dice, enviados por un satélite que indican que el interior de la Luna contiene agua en forma de cristales. Entonces esa es la respuesta. La respuesta es la C. Bueno, hemos terminado con esta evaluación. Vamos con el siguiente tema. Producción de texto descriptivo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Que no lleva huesos, solo espejos de azabache de sus ojos. Son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Recuerda la importancia de saber qué es un texto descriptivo, ya que así se puede diferenciarlo de otro tipo de redacciones. Y es que también son muy comunes en los textos narrativos en los que se suelen relatar diversos sucesos y vivencias, o los textos argumentativos, donde se brindan razones para que el lector tome partido de uno u otro lado. Entonces, estos textos descriptivos pueden ir en un texto narrativo o argumentativo, y también en un texto expositivo, como acabamos de ver en el anterior. ¿Qué es un texto descriptivo? Damos respuesta a las cuestiones que nos atrae en esta lección.
que es un texto descriptivo, entendiendo un texto como un discurso oral o escrito que tiene coherencia interna propia. Definimos el texto de tipo descriptivo como aquel en el que se otorga la información al lector u oyente de forma que pueda fabricar sus propias representaciones mentales, es decir, consta de descripciones que sirven al interlocutor para hacerse una idea bastante cercana y acertada de aquello de lo que está hablando. Entonces, quiere decir, cuando uno está leyendo, hay un texto descriptivo, se da uno la imagen de lo que está describiendo. Por lo general, los textos descriptivos constan de una estructura bastante clara y diáfana. Introducción. Aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona, situación, etc. El lector u oyente ya tiene una parte de la información a la que ha de prestar atención. Entonces aquí ya identifica qué es lo que se va a hablar, entonces ya el que está leyendo conoce de qué se va a hablar. Desarrollo, también conocido como nudo. Aquí se comienza a describir con gran profundidad el objeto descrito. Se presentan aspectos más generales y otros más detallados, pudiendo caracterizarlo de forma más o menos objetiva y subjetiva. Conclusión, se realiza una especie de resumen de la descripción para hacer la caracterización del objeto, ser, animal, etc. Entonces aquí tenemos introducción, desarrollo y conclusión, que son las partes de un texto descriptivo. Entonces aquí volvemos a escribir que es un texto descriptivo. Es un escrito que expone algo, es decir, que otorga información para que la gente pueda representarse en su mente. El texto descriptivo se centra en la mención de particularidades para la construcción de una representación del elemento en cuestión. Aquí hay tres definiciones. Los textos representativos incluso pueden abundar en adjetivos calificativos que otorgan un tinte muy subjetivo. Aquí tenemos unas características. Entonces es muy variado, ya que se usa para escribir algo físico, como una persona, y también no físico, como una situación o un sueño. Entonces lo físico y lo psíquico. Describen lo físico de una persona, como es, de alta, flaca, gorda, etc. Y lo psíquico, que es mal genial, etcétera, etcétera. Se usa el detalle, ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se haga una idea clara. Entonces se detalla cada descripción. Se puede recurrir al uso de licencias literarias, como puede ser hipérbole o herramientas de lenguaje que sirvan para que el interlocutor se cree una idea clara. Sus funciones fundamentales son la de definir, explicar e incitar. Tiende hacia la objetividad, aunque esta no es una norma obligatoria. Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito como su misión, su utilidad, sus especificaciones, su función o funcionamiento. En el contenido suele primar la lógica, enumerar características. Se suele emplear tecnicismos relacionados con elementos descriptivos. Entonces, tecnicismos son palabras que se utilizan que no son comunes en la vida cotidiana, pero son palabras que utilizan varios temas, varias áreas de la asignatura. Se deben diferenciar entre textos descriptivos técnicos que explican funcionamientos de objetos y aparatos científicos centrados en procedimientos e investigaciones, y sociales referidos a comportamientos y actitudes. Pero aquí tenemos la descripción de científicos y comportamientos y actitudes en sociales. Entonces, estas son características del texto descriptivo. Por ello, este tipo de textos es diferente a la estructura de un texto narrativo, en el que sí
que hay acciones y suceden diferentes acontecimientos. Frases para realizar una descripción. ¿Cómo realizar un texto descriptivo? Observar. Entonces, primero que todo, hay que observar. Segundo, ordenar. Entonces, debe todo lo que ha apuntado, ordenar las ideas, teniendo en cuenta cómo queremos presentar aquello que queremos describir, de lo más general a lo más específico o de lo más importante a lo menos importante. Presentar aquello que hemos escrito en las dos primeras fases. Entonces, debemos presentar lo que hemos escrito. Para finalizar esta lección vamos a conocer los tipos de textos descriptivos más habituales con los que nos solemos encontrar. Descripción objetiva, descripción subjetiva y descripción sensorial. Más adelante vamos a hacer una actividad sobre esto. Entonces, ya conociendo, vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas, vamos con la primera. Nos dice, Felipe va a escribir lo que sintió cuando sus padres lo llevaron por primera vez a conocer el mar. En su texto debe usar varias veces las palabras tú y ella, porque describe lo que hicieron los demás. Pero aquí dice que va a escribir lo que lo que sintió cuando sus padres lo llevaron, o sea, lo que sintió él. Yo y a mí, ese puede ser, porque en el escrito expresa sus sentimientos. Pues de una vez podemos marcar a la B, pero vamos a mirar a los otros. Ustedes y ellos, porque la historia cuenta la experiencia de muchos personajes. Ahí no hablan de cuáles personajes, solo el papá y los padres y Felipe. Camilo y Estefanía, aquí no habla de Camilo y Estefanía, entonces la respuesta correcta es yo y a mí. La respuesta es B. Respuesta correcta B, respuesta que dimos, la B. Dice, el profesor de ciencias naturales le pide describir las serpientes. Para ello los adjetivos que utilizaría son delgadas, las serpientes son delgadas, largas, son largas y son rápidas. Esta puede ser. Lentas, las serpientes no son lentas. Entonces, y inofensivas, porque pueden ser pequeñas. Entonces, esta no es la respuesta. Venenosas sí son. Grandes también son, pero también hay pequeñas. Amables no son. Entonces, las C tampoco. Inquietas, puede ser. Despaciosas sí no son. Y débiles tampoco son. Entonces, la respuesta correcta es la A. Marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta A, respuesta que dimos A. Entonces hemos terminado. Ya con esto vamos a dar el cuestionario. Primera actividad. ¿Cuándo y por qué surgieron cada uno de estos géneros líricos que vimos acá? Cada uno de ellos. ¿Cuáles son los integrantes más importantes? Y de un ejemplo de cada uno. Segunda actividad. De cada una de las señales vistas en esta temática, investiga qué significa cada una. ¿Qué quiere decir cada una? Tercera. ¿Cuáles son las tramas del texto expositivo? Explicar cada una de ellas. Primero que todo tiene que averiguar qué es una trama. Cuarto, ¿cuáles son los tipos de textos
descriptivos. Eh, bueno, uno de ellos son literarios. ¿Cuáles serían más? ¿Cuáles otros tipos de textos? Descriptivos. En el soneto, ¿qué significa ABBA, ABBA, CDC, DCD? Entonces, debemos investigar, realizar, entregar ese cuaderno bien chévere, con colores, dibujos si pueden, imágenes y puntualmente. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.